Natividad caminaba cuando el cielo todavía no sabía qué color ponerse, ese momento exacto en que la oscuridad se raja por el oriente y deja pasar una luz que no ilumina nada todavía, pero ya anuncia que el mundo sigue girando aunque a nadie le haya preguntado. El rebozo de su madre lo llevaba apretado al pecho con los dos brazos cruzados, como si abrazara a algo que no estaba, y detrás de ella la mula vieja caminaba despacio, con ese paso pesado y resignado que tienen los animales que ya aprendieron que el camino no se acorta con prisa. La voz de Brígida Solórzano todavía le zumbaba en los oídos, esa voz afilada como machete usado con rabia. «Lárgate», le había gritado, «aquí ya no eres nadie, lárgate de una vez». Y Natividad no había llorado ni respondido ni mirado hacia atrás, porque hay palabras que si las dejas entrar te rompen desde adentro. Y ella no podía darse ese lujo. No todavía. No mientras el camino siguiera exigiéndole que pusiera un pie delante del otro. No sabía bien a dónde iba. Sabía que iba, y que eso tendría que ser suficiente por ahora. En los ranchos de Michoacán, en aquellos años en que el lago de Pátzcuaro todavía guardaba sus secretos bajo la niebla espesa del amanecer, las historias de mujeres que lo perdían todo de un solo golpe eran tan frecuentes como el olor a ocote quemado en las madrugadas frías de noviembre. El camino de terracería que Natividad seguía era una herida roja en la tierra oscura del monte, una línea que bajaba serpenteando entre pinos y encinos hacia el fondo del valle, donde el lago esperaba como un espejo enorme y quieto, apenas visible entre la niebla de primera hora, esa niebla que en las mañanas de Michoacán baja de los cerros como tela de araña y se tiende sobre el agua y los pastizales y los caminos hasta que el sol la levanta, despacio, como quien recoge una cobija del piso. Era el tipo de mañana que en esa región llegan sin anuncio, frías y cargadas de olor a tierra húmeda y a humo de leña de los jacales que se despiertan temprano, cuando las mujeres prenden el fogón antes de que nadie más abra los ojos y el olor del ocote ardiendo es lo primero que el día pone en el aire. Ese olor llegaba a Natividad en oleadas desde algún rancho que no podía ver entre la espesura, mezclado con el olor a pino húmedo y a la tierra rojiza que se pegaba a las suelas gastadas de sus guaraches con cada paso. Era el olor de toda su vida, el olor que para ella significaba lo mismo que el concepto de hogar, aunque ahora justo ese concepto se le hubiera vuelto tan escurridizo como el agua entre los dedos. Los pájaros empezaban a moverse en las ramas de los encinos, primero uno, luego otro y otro más, y el sonido de ese despertar era el único que le daba escala al silencio enorme de ese monte que parecía no tener fin en ninguna dirección. Detrás de ella, Terca caminaba con ese paso suyo que era medio trote y medio arrastre, un sonido rítmico de cascos sobre la tierra apelmazada que a Natividad le hacía compañía en el silencio del monte de una manera que ninguna voz humana hubiera podido hacer en ese momento. La llamaban Terca porque nunca hacía lo que se le pedía a la primera vez. Y ese nombre había llegado sin que Natividad lo pensara. Le había salido natural la primera mañana, cuando la mula se negó 3 veces seguidas a subir al camino empedrado del rancho de los Solórzano. Y Natividad le había dicho entre dientes Terca, con una mezcla de exasperación y algo que se parecía un poco a la ternura. Y desde entonces así se quedó. Era vieja, eso era evidente para cualquier ojo que la mirara, con los costillares marcados bajo el pelo pardo y las rodillas un poco rígidas, y ese modo de caminar que tiene el que ya no espera llegar rápido a ningún lado. Pero sus ojos eran enormes y oscuros, y tenían algo de profundo que no se explica con palabras, pero que se reconoce. La mirada de un animal que ha cargado mucho y que ya no espera que las cosas sean distintas de lo que son, y que sin embargo sigue.
El lago apareció cuando el camino dobló entre dos peñascos grandes y la niebla se abrió un momento como cortina corrida por mano invisible, y Natividad se detuvo sin querer. El lago de Pátzcuaro en las madrugadas de frío tiene un color que no existe en ningún otro lado, un gris azulado que parece pintado con agua y humo mezclados. La superficie inmóvil como piel de animal dormido, con las islas flotando en él como barcos que ancló alguien hace muchos siglos y ya nadie recuerda a quién le pertenecían. La isla de Ganitzio se recortaba al fondo con su cerro oscuro y sus casas pequeñas que a esa hora no tenían luz todavía. Natividad había visto ese lago toda su vida, desde que tenía memoria, y nunca se había acostumbrado. Cada vez que lo veía, era como si lo viera por primera vez, con esa belleza que duele un poco porque es demasiado grande para que una persona sola la aguante. Esta mañana le dolió más que nunca, y también más que nunca lo necesitó, porque había algo en ese lago que le recordaba que el mundo seguía siendo el mundo, aunque su parte de él se hubiera roto. Terca metió el hocico entre los arbustos del borde del camino y empezó a masticar con la concentración plena que tienen los animales cuando encuentran algo que valga la pena. Natividad la dejó. Tenían tiempo, o más bien no tenían nada que las urgiera a llegar a ningún lado, que es una forma de tener todo el tiempo del mundo aunque no lo parezca. Para entender quién era Natividad Charatanga Ponce, había que entender primero de dónde venía, porque las personas son también el lugar que las formó y los oficios que les pusieron en las manos desde pequeñas. Y ella era de Michoacán, en un sentido que iba mucho más allá de haber nacido ahí. Era purépecha por los cuatro costados, de esa sangre que lleva en el cuerpo el conocimiento del lago y del monte y de la arcilla y de la madera, como si fueran instrucciones escritas en el hueso. Nació hace 38 años en una comunidad pequeña a orillas del lago, de esas que aparecen en los mapas como un punto tan chico que a veces ni aparecen, donde las calles son caminos de tierra y las casas de adobe se pegan unas a las otras como si tuvieran frío, y el mercado del jueves es el centro del universo de todos. Su padre, Guadalberto Charatanga, era pescador, de los que todavía usaban las redes de mariposa, esas redes enormes con forma de ala que se extienden sobre el agua al amanecer y se recogen con cuidado antes de que el sol esté alto, y que eran el orgullo y el trabajo de los hombres del lago desde tiempo inmemorial, desde antes de que llegaran los españoles a decirles cómo vivir y cómo nombrar las cosas. Natividad recordaba a su padre de pie en la canoa al amanecer, con la red abierta en el aire como un pájaro que no termina de aterrizar, silueta oscura contra la luz primera del agua, y ese recuerdo era una de las cosas más hermosas que guardaba dentro, junto con el olor del pescado blanco recién sacado del lago y el sonido del remo contra el agua quieta. Guadalberto murió cuando ella tenía 12 años. Un accidente en el lago en una noche de mal tiempo en que se levantó el viento del norte de ese modo que tiene en Michoacán, de llegar sin aviso y hacer el agua peligrosa en minutos. Ese fue el primer agujero grande que le hizo la vida, no el último. Su abuela materna, Dolores Charatanga, era laqueadora, de las buenas, de las contadas que todavía sabían hacer la laca michoacana de verdad, no la que vendían en los mercados turísticos de Pátzcuaro con pinturas de aceite y barniz de ferretería que se cuartea al primer año, sino la auténtica, la que se hacía con minerales molidos en el metate y con el aje, ese insecto pequeñísimo llamado Coccus axin, que vive en los nopales y produce una sustancia cerosa que es el secreto y el alma de este arte desde tiempos que la historia no alcanza a medir. La abuela Dolores le enseñó todo desde que Natividad tenía 6 años, y sus manos eran tan pequeñas
que apenas podían sostener el rodillo de tela con que se aplicaba la primera capa de aceite de chía sobre la madera nueva. Le enseñó a reconocer la madera de Aile, ese árbol que crece junto a los arroyos y las orillas del lago y que tiene una textura perfecta para recibir la laca, ni muy porosa ni muy dura, con una veta fina que absorbe el aje de manera pareja y profunda. Le enseñó a buscar los árboles que habían crecido en la sombra, porque esa madera es más densa y durable, y a dejarla secar el tiempo necesario antes de tallarla, porque la madera que no ha secado bien se mueve y se abre cuando el aje le entra y arruina todo el trabajo de encima. Le enseñó también a recolectar el aje. Los nopales, en los meses secos de marzo y abril, se llenaban de esas bolsitas blancas algodonosas que parecen pequeñas nubes pegadas a las paletas del nopal, y adentro de cada bolsita vivían los insectos en su etapa de reposo, produciendo sin parar esa sustancia cerosa y aceitosa que era el ingrediente sin el cual la laca michoacana no era laca michoacana, sino otra cosa. Había que raspar las bolsitas con mucho cuidado, sin aplastarlas, guardándolas en una jícara limpia y seca, y luego fundirlas a fuego muy suave, sin que hirvieran, para obtener el aje líquido que después se mezclaba con el tecostle, esa tierra de color ocre rojizo que se conseguía en ciertos cerros de la región y que era el otro ingrediente insustituible, la base mineral que le daba a la laca su profundidad y su cuerpo, y ese olor cálido y particular que Natividad asociaba con las tardes largas en el patio de su abuela, y con el sonido de la mano frotando la madera en círculos lentos y precisos. Los colores venían todos de los minerales. El negro del manganeso que se molía en el metate hasta quedar más fino que la harina más fina. Un polvo casi sin peso que se pegaba en los dedos y tardaba días en salirse de las grietas de las palmas. El rojo del cinabrio, ese mineral brillante y pesado que recuerda a la sangre seca y que da el rojo más rico y más profundo que Natividad había visto en su vida. Un rojo que parece encendido desde adentro. El verde de la malaquita, piedra de cobre que se encontraba en las minas de la región y que se pulverizaba con paciencia sobre la piedra de moler hasta quedar en un polvo fino del color más hermoso del mundo. Un verde que no es verde de planta, sino verde de piedra, verde que tiene dureza. Y el azul de la azurita, tan difícil de conseguir y tan caro que la abuela Dolores lo guardaba en una lata pequeña de hojalata como si fuera oro en polvo, y lo usaba con la misma economía con que se usa lo que sabe que no va a poder reponer fácilmente. Cada color se mezclaba por separado con el aje fundido y el aceite de chía hasta formar una pasta suave y consistente, y esa pasta se aplicaba sobre la pieza de madera ya preparada con la palma de la mano, frotando en círculos lentos y firmes, sintiendo cómo el calor de la propia piel derretía un poco más el aje y lo hacía penetrar en los poros de la madera como agua en tierra seca. Había que tener paciencia. Cada capa necesitaba su tiempo antes de que llegara la siguiente. Horas a veces o un día entero dependiendo del clima y del grosor aplicado. Una batea mediana podía llevar 4 o 5 capas de base antes de que la superficie estuviera lista para el color. Y entre capa y capa había que pulir con la palma hasta que quedara tan lisa como el agua del lago en los días sin viento. El diseño se grababa al final con el buril, ese punzón de metal con punta fina que cortaba la última capa de color para revelar el color de debajo, creando el dibujo como si fuera luz que saliera desde dentro de la pieza hacia afuera. La abuela Dolores grababa flores de 4 pétalos que venían de los diseños de los tejidos purépecha y pájaros con las alas abiertas
como los patos del lago en el vuelo de la mañana, y espirales que significaban el agua y el movimiento y el tiempo que no tiene principio ni fin. Decía que cuando una laqueadora graba su diseño, no está inventando sino recordando, que los diseños ya estaban ahí desde siempre en la memoria de las manos, y que la labor era solamente dejarlos salir. Natividad había aprendido con una velocidad que asombraba a su abuela, que era mujer de pocas palabras y de todavía menos elogios. Tenía una habilidad natural para sentir cuándo la pasta estaba a la temperatura correcta bajo la palma, para saber con qué presión aplicar cada capa sin que quedara rugosa, para que el diseño grabado con el buril saliera limpio y preciso sin que la mano temblara aunque llevara horas trabajando. A los 15 años hacía piezas que su abuela vendía en el mercado de Pátzcuaro y que la gente preguntaba quién las había hecho, porque no parecían de aprendiz. A los 20, cuando murió su madre de una enfermedad del pecho que se fue llevando su respiración poco a poco durante un año entero, Natividad ya era la que mantenía a las dos solas, la abuela y ella, con la laca y con los quelites y el maíz que cultivaban en el pequeño pedazo de tierra junto a la casa. Wenceslao Solorzano la conoció en el tianguis de Pátzcuaro un jueves de mercado, cuando ella estaba acomodando sus piezas en el tendido y él pasó y se detuvo sin que ella lo notara, y estuvo mirando sus manos trabajar sin que ella lo supiera. Luego volvió 2 veces más ese mismo día, con distintos pretextos, una vez a preguntar el precio de una jícara y otra a decir que quería encargar un batea para regalo. Y para la tercera vez, Natividad ya sabía que no era el batea lo que le interesaba, aunque no lo dijo. Era mestizo, ranchero, 10 años mayor que ella, con esas manos grandes de hombre acostumbrado al trabajo de campo y una manera directa de hablar que no tenía doblez ni adorno. Le gustaba la laca de verdad. Eso era evidente en la manera en que tomaba las piezas y las examinaba, no con la superficialidad del turista, sino con el respeto de quien sabe distinguir lo que tiene trabajo real de lo que tiene apariencia. Y le gustaba a ella también. Eso era igualmente evidente, aunque lo disimulaba mejor. Brígida Solórzano, su madre, nunca la aceptó. Desde el primer día la trató como quien llegó a meterse en una casa donde no era bienvenida, con ese rencor sutil y constante que algunas mujeres construyen ladrillo a ladrillo durante años hasta que se vuelve una muralla que ya no necesita razones para sostenerse. Le decía a India con esa manera de decirlo que convierte una palabra en insulto sin que parezca insulto, y le decía que sus cachivaches de palo pintado no eran trabajo de verdad, sino entretenimiento, y le decía que Wenceslao merecía una mujer de mejor posición, como si la posición fuera cosa que se hereda y no cosa que se labra. Wenceslao le ponía límites cuando estaba cerca, y Brígida guardaba silencio, pero con esa manera de guardar silencio que es más ruidosa que hablar. Y cuando Wenceslao no estaba, el silencio de Brígida se abría como herida. 12 años duró el matrimonio. No fueron malos años en conjunto, no del todo. Wenceslao respetaba a Natividad y respetaba su trabajo. Le construyó un cuarto aparte en el rancho donde ella pudiera tener sus materiales y sus piezas lejos del polvo y de la humedad que les hacía daño. Compraba la madera y los ingredientes cuando hacía falta sin que ella tuviera que pedirlo 2 veces. Nunca le dijo que la laca era menos que cualquier otra cosa, aunque Brígida lo dijera cada vez que podía. Hubo cariño real entre ellos, del tipo que no se declama, sino que se hace, en los gestos pequeños y cotidianos, en el silencio compartido por las tardes, en la manera en que él tomaba el café que ella le dejaba en el borde del fogón sin que nadie se lo pidiera, pero la sombra de Brígida estuvo siempre presente.
Ese rencor sin razón ni fondo que algunas suegras cultivan como si les dieran de comer todos los días para que no se muera. La fiebre llegó en agosto, cuando el calor se pegaba a la ropa y el lago olía a pez muerto en las tardes de viento quieto. Wenceslao se puso malo un martes sin más señal que un cansancio inusual y un poco de calor en la frente, y para el viernes siguiente ya no podía levantarse de la cama. Ningún remedio funcionó, ni los del médico del pueblo que venía una vez por semana, ni los de la curandera de la comunidad de al lado que Natividad trajo pagando lo que no tenía, con esa desesperación de quien sabe que el tiempo se va, pero no sabe cómo detenerlo. La fiebre no bajaba y la respiración de Wenceslao se fue poniendo cada día más pesada, como si tuviera tierra dentro del pecho, hasta que en 3 semanas se consumió por completo, despacio y sin drama, como vela que no se apaga de golpe, sino que va quedándose sincera hasta que la llama se hace pequeña y vacilante, y finalmente simplemente no está. Lo enterraron un lunes con llovizna fría que hacía el panteón resbaladizo y oscuro, con el barro pegándose a todos los zapatos y el frío metiéndose por el cuello de los rebozos. Brígida llegó vestida de negro de pies a cabeza, con ese luto ostentoso que parece preparado de antemano, flanqueada por sus dos sobrinos Genaro y Tobías, y con el vecino Abundancio Prado de testigo. Y mientras la tierra todavía estaba fresca sobre la tumba, mientras Natividad todavía tenía los ojos hinchados de no haber dormido ni comido en días, Brígida se le puso enfrente con la firmeza de quien ha esperado este momento y sabe exactamente lo que va a decir. Le dijo que el rancho era suyo por herencia de familia, que el dinero que había en la casa era suyo también, que Wenceslao nunca había puesto a Natividad en ningún papel de propiedad, porque nunca había creído que la unión fuera para siempre. Dijo eso con una frialdad que dolió más que cualquier grito. Que se podía llevar su ropa y sus bártulos de laca y lo que le cupiera en un solo bulto. Que si para el amanecer del día siguiente no había salido sola, Genaro y Tobías la sacarían de otra manera. Y luego, para que no quedara ninguna duda de cómo estaban las cosas, levantó la voz con ese tono que corta el aire como navaja y le gritó lo que Natividad nunca iba a olvidar aunque viviera 100 años. «Lárgate, aquí ya no eres nadie». Natividad no respondió, no lloró, no discutió. Se dio la vuelta y entró al cuarto donde guardaba sus cosas. Dobló el rebozo de su madre con cuidado de quien dobla algo sagrado. Lo puso en el fondo del bulto, metió encima la lata de hojalata con los pigmentos minerales de su abuela, los pequeños buriles de metal envueltos en un trapo, una muda de ropa, los guaraches de repuesto. No se llevó más porque no había más que fuera suyo de verdad. Salió, cruzó el patio sin mirar a nadie, fue al corral y desató a Terca del poste donde siempre había estado, la única animal que Brígida no reclamó porque era demasiado vieja para servir de nada, y echó a caminar. El camino de terracería que seguía ese tercer día se dividía en un punto donde un letrero de madera viejo señalaba 2 direcciones, y Natividad tomó el ramal que bajaba hacia el sur sin pensarlo mucho, porque el norte le había dado todo lo que podía darle y no veía razón para insistir en esa dirección. El ramal del sur bajaba por una barranca suave con sabinos a los lados y salía a un pequeño valle rodeado de cerros de pino, con un arroyo que cruzaba el centro brillando entre las piedras con ese sonido del agua que para Natividad siempre había sido la voz más honesta del mundo, y una tierra que tenía ese color oscuro de los suelos ricos, negro con visos rojizos, la clase de tierra que cuando la tomas entre los dedos se deshace como harina húmeda
y te deja las manos manchadas de algo que parece vida misma. Fue entonces cuando vio el jacal. Estaba al final de un camino angosto que se desprendía del ramal principal, entre dos nopales grandes que habían crecido tanto que casi cerraban el paso, y un huizache que nadie había podado en años y que tenía ramas para todos lados como brazos de loco. Las paredes eran de adobe, todavía firmes aunque con algunas grietas por donde el viento entraba y salía como si la casa respirara, y el techo era de teja pero le faltaban muchas piezas, de modo que el cielo entraba por el cuarto en una columna de luz que caía exactamente en el centro del piso de tierra y parecía puesta ahí con intención, como si alguien hubiera decidido que en ese cuarto siempre habría aunque fuera una ventana hacia arriba. Había una cruz de madera encima de la puerta, tan desgastada por el tiempo y el agua que ya no era cruz, sino apenas la forma de una, la sombra de lo que había sido. A un lado de la entrada había una higuera que se había puesto enorme y salvaje, sin nadie que la podara, con las ramas largas y cargadas de higos maduros que caían en la tierra como pequeños corazones rojos partidos por el peso. Natividad se quedó parada frente al jacal sin entrar, no por miedo, sino porque había algo en ese lugar que pedía un momento de silencio antes de seguir, como las capillas del camino que se paran a saludar aunque no vayas a rezar. La tierra alrededor estaba cubierta de quelites y de hierba alta que llegaba a la cintura, pero se veían todavía bajo la maleza los surcos de una milpa abandonada, esas líneas paralelas que alguna vez habían tenido maíz y que ahora tenían solo hierba. Y debajo de la hierba, la tierra seguía siendo buena. Eso se veía incluso desde afuera, eso se sentía. Se sentó en el umbral de la puerta porque las piernas no le daban para más. Terca se fue directamente a la higuera y empezó a masticar los higos caídos con esa concentración total que tienen los animales cuando encuentran algo bueno después de mucho malo, con el ruido satisfecho de la mandíbula que mastica despacio, sin prisa, disfrutando lo que hay. Fue así como la encontró doña Victorina Cetina, que bajaba del cerro con su bastón de madera de palo dulce, su mandil azul lavado hasta que casi no tenía color, y su sombrero de palma, de camino a poner flores en la tumba de su compadre Cleofas, en el pequeño campito que quedaba más abajo. Era una mujer de 70 y tantos años, que caminaba con la certeza de quien conoce cada piedra del camino desde hace décadas, y no necesita pensar dónde poner el pie. Se detuvo al ver a Natividad en el umbral. La miró un momento sin decir nada, con esa mirada serena de quien ya ha visto mucho en la vida y no necesita explicaciones para entender lo que está viendo cuando lo ve. Luego metió la mano en su canasta y sacó una tortilla doblada, todavía tibia, y se la extendió sin decir nada más que «¿Ya comió?». Y esas tres palabras, esa pregunta, que era también una respuesta y un abrigo, fueron la cosa más gentil que alguien le había dicho a Natividad desde que Wenceslao cerró los ojos por última vez. Se sentaron las dos en el umbral mientras el sol bajaba hacia el poniente y empezaba a poner color naranja en las nubes del cerro del frente. Y Natividad comió la tortilla despacio, saboreando cada bocado con esa atención que solo tiene quien sabe lo que es pasar hambre de verdad, que no es la misma atención del que come bien, sino la del que ha aprendido que ninguna comida es segura. Doña Victorina no preguntó de dónde venía, ni a dónde iba, ni qué había pasado. Sacó de su canasta un jarro de barro con agua fresca del arroyo y se lo pasó también. Esperó a que Natividad terminara. Entonces habló. Dijo que ese jacal había pertenecido al señor Epifanio Solórzano, un hombre solitario que vivió ahí toda su vida trabajando esa tierra solo
y que murió hace como 8 años sin herederos directos, que su único sobrino se había ido al norte años antes y nunca había dado señales de vida, que la tierra era buena. El arroyo tenía agua todo el año, incluso en los estiajes más duros, que de la higuera se sacaban higos para vender y para el año, y que en la milpa de atrás el abuelo Epifanio había sacado cosechas respetables en sus tiempos, que había un señor en el pueblo de nombre Próspero Izaguirre, que andaba diciendo que esa tierra era suya, pero que el señor Próspero andaba diciendo eso de muchas tierras en la región, y pocas veces podía probarlo ante quien le preguntara en serio, y que hasta ahora nadie lo había cuestionado porque nadie había llegado a quedarse. Natividad escuchó todo esto sin interrumpir. Cuando doña Victorina terminó de hablar, hubo un silencio que duró bastante, lleno solo del ruido del agua en el arroyo y del masticar tranquilo y satisfecho de Terca entre las ramas de la higuera. «Pues yo me quedo», dijo Natividad al final. No lo dijo como declaración de guerra, ni como desafío, ni como esperanza. Lo dijo como quien cierra una cuenta que tenía abierta, con la sencillez de lo que ya está decidido antes de que la boca lo diga. Doña Victorina la miró de reojo y asintió despacio, con ese asentimiento que es también una forma de respeto. Preguntó qué sabía hacer. Natividad respondió que sabía hacer laca michoacana de verdad, del tipo con minerales y aje, como la hacía su abuela, que se llamaba Dolores Charatanga y que fue laqueadora toda su vida, que también sabía sembrar milpa y hierbas, que no le tenía miedo al frío, ni al trabajo, ni a la soledad. La vieja se quedó callada otro momento, mirando el valle que se iba oscureciendo despacio con la llegada de la tarde. Luego se levantó con el bastón y dijo que el domingo había tianguis en el pueblo, que quedaba a 1 hora caminando por el camino principal hacia el oriente, que si llevaba algunas piezas, ella podía presentarla con doña Filomena Zárate, que tenía un lugar entre los artesanos y era persona de trato justo. Dicho eso, recogió su canasta y se fue sin más ceremonia, caminando con ese paso seguro y tranquilo de quien conoce el camino con los ojos cerrados. Natividad la vio alejarse hasta que se perdió entre los encinos. Luego miró el jacal. La columna de luz que entraba por el techo roto ya se había movido con el sol de la tarde y ahora caía en un rincón de la pared donde todavía colgaba una imagen de la Virgencita de la Salud, la patrona de Pátzcuaro, en un marco de madera tan desteñida por los años que ya los colores casi no se distinguían, pero que seguía ahí, quieta y paciente, como llevan siendo las imágenes de los altares viejos desde que alguien las puso. Natividad se persignó. No dijo nada en voz alta, pero pensó, con esa certeza que no necesita palabras para ser real: aquí me quedo, Virgencita. Aquí me quedo aunque me cueste todo lo que me queda. El primer trabajo fue el techo. Sin techo no había nada, ni protección para ella, ni para los materiales de laca que necesitaba mantener secos, ni manera de dormir sin que el frío de la sierra bajara directo sobre el cuerpo. Natividad pasó los primeros 2 días caminando por los cerros de alrededor, buscando tejas de las que se caen de los jacales viejos que abundan en ese monte, y encontró suficientes para cubrir lo más urgente, y lo que no cubrió con teja, lo cubrió con ramas de encino entrecruzadas y lodo apretado entre los dedos, igual que hacía su abuela cuando algo se rompía y no había presupuesto para arreglarlo de otra manera. El techo no quedó bonito, pero quedó firme, y la primera noche que durmió adentro sin que el frío de la madrugada llegara libre y directo, fue la primera noche en muchos días en que pudo cerrar los ojos de verdad. Las grietas de las paredes las fue tapando con lodo mezclado con paja seca.
metiendo los dedos hasta el fondo de cada abertura y presionando con las palmas hasta que el lodo llenara todo el hueco. Lo hacía una grieta a la vez, con la concentración de quien no tiene prisa porque no tiene otro lugar a donde ir y tampoco tiene nada que hacer que sea más importante que esto. El lodo le manchaba las manos hasta los codos y se le metía bajo las uñas y tardaba días en salir del todo. Pero Natividad no le prestaba atención a eso porque las manos de una laqueadora ya saben lo que es estar manchadas de cosas que no se van pronto. Terca se acomodó al nuevo lugar con esa filosofía del animal viejo que ya aprendió que el mundo cambia y que lo mejor que puede hacer es encontrar el pasto disponible y comerlo sin preguntarse por qué no es el mismo pasto de ayer. Natividad la amarraba con una cuerda larga a la higuera por las noches y la soltaba por las mañanas para que pastara en las orillas del arroyo, donde el zacate era abundante y verde todo el año. La mula flacuchenta y huesuda que había salido del corral de los Solórzano fue engordando semana a semana, despacio, con la paciencia de los cambios que son de verdad y no de apariencia. Y Natividad la observaba cada mañana y contaba mentalmente cuánto habían retrocedido los costillares desde la semana anterior. Y ese pequeño conteo se convirtió en su manera de medir el tiempo que pasaba, porque cuando no tienes reloj ni calendario, la vida se mide de otra manera. Para la milpa había que esperar la temporada correcta, porque plantar maíz fuera del ciclo es plantar para perder el esfuerzo y la semilla. Pero mientras esperaba plantó quelites que no esperan calendario, y chile verde, y jitomate junto al arroyo donde la tierra era más húmeda, y epazote en el borde más soleado, porque el epazote quiere sol y lo pide, y frijol negro en los límites del terreno, porque el frijol fija el nitrógeno en la tierra y la prepara para lo que viene después. Junto al fogón plantó también hierba santa y hojas de aguacate, porque la hierba santa era el olor de la cocina de su madre, y tenerla cerca le hacía saber que el jacal se estaba convirtiendo en casa de una manera que ningún otro cambio podía hacerle saber. Los quelites empezaron a salir a los 8 días, primero tímidos y luego con esa decisión que tienen las plantas que saben que nadie las va a arrancar. Y verlos crecer fue para Natividad una confirmación de algo que todavía no sabía nombrar, pero que ya sentía, que esa tierra quería ser trabajada y estaba respondiendo. Lo que la sostuvo de verdad desde las primeras semanas, lo que le dio dinero real antes que cualquier cosecha, fue la laca. Abrió la lata de su abuela Dolores con el cuidado con que se abre algo que no tiene reemplazo en el mundo. Los pigmentos minerales estaban ahí, en sus pequeños compartimentos de papel doblado que la abuela había hecho con la precisión de quien guarda lo que sabe que es valioso. El negro del manganeso en su cuadrante, el rojo del cinabrio en el suyo, el verde de la malaquita, el azul preciosísimo de la azurita que parecía polvo de cielo. Perfectos, secos, esperando. El aje había que conseguirlo fresco, porque el guardado ya había perdido fuerza, y para eso salía al monte a caminar los nopales, buscando las bolsitas algodonosas de los insectos, rascándolas con cuidado de la paleta sin aplastarlas, guardándolas en una jícara limpia. Luego las fundía a fuego muy suave en la ollita de barro que había encontrado dentro del jacal, sin que hirvieran, hasta que el aje se hacía líquido y traslúcido como miel oscura, y entonces lo mezclaba con el tecostle molido muy fino hasta obtener la pasta que era el corazón de todo. La madera la encontró en el monte también, árboles de aile caídos junto al arroyo que le daban piezas de buen tamaño para empezar. Tallaba la forma de las jícaras y las bateas con el cuchillo viejo que llevaba en el bulto, sin torno ni herramientas especiales,
Solo la mano y el ojo y la memoria del cuerpo que lleva haciendo lo mismo desde los 6 años. Le salían las formas limpias, porque el cuerpo recuerda lo que la mente no necesita pensar, y hay cosas que después de tantos años ya no son aprendizaje sino naturaleza. La primera capa de aje la preparó una tarde cuando el sol ya bajaba y el calor era suave y perfecto, derritiendo el aje en la ollita a fuego apenas vivo, mezclándolo con el tecostle molido hasta obtener la pasta espesa y homogénea que olía a caliente y a mineral, y a las tardes de su infancia en el patio de su abuela, ese olor que era también el olor de todo lo que sabía y de todo lo que era. Aplicó la pasta sobre la primera jícara con la palma de la mano, frotando en círculos lentos y firmes, sintiendo cómo el calor de su piel derretía un poco más el aje y lo metía en los poros de la madera. Y en ese momento, con las manos manchadas de rojo oscuro y el olor del aje flotando en el cuarto y terca, pastando afuera con ese ruido tranquilo de animal satisfecho, fue la primera vez desde la muerte de Wenceslao que Natividad sintió que estaba exactamente en el lugar donde debía estar. Cada pieza llevaba días. La jícara más pequeña necesitaba al menos 4 capas bien secas, pulida entre una y otra con la palma hasta que la superficie reluciera como agua quieta. El color negro como base sobre toda la pieza, luego el rojo encima en las zonas que iban a ser flores o pájaros, luego el verde en los detalles más finos y al final el trabajo del buril, ese punzón que cortaba la última capa para revelar el color de debajo y crear el diseño línea por línea con la precisión del bordado pero sin aguja ni hilo, solo metal sobre mineral endurecido. Flores de 4 pétalos como las que grababa su abuela, pájaros con las alas extendidas que recordaban a los patos del lago en el vuelo rasante del amanecer, espirales que venían de los diseños de los tejidos purépecha y que significaban el agua y el movimiento y la continuidad de las cosas que no se detienen, aunque parezcan que se detienen. El primer domingo que fue al tianguis llevaba 4 piezas, 2 jícaras pequeñas, una batea mediana y una cajita de madera con tapa que había hecho como ejercicio de pulso y que le había quedado tan bien que decidió venderla también. Doña Victorina la esperaba en la entrada del tianguis, puntual y formal, con su bastón y su mandil limpio, y la llevó directamente con doña Filomena Zárate, que era una mujer de negocios con cara de evaluadora, que examinó las piezas dándoles vuelta entre las manos, acercando la batea a la luz para ver el trabajo del buril, pasando el dedo por la superficie para sentir el acabado. Hubo un silencio de valoración. Luego dijo que sí, que podía poner sus cosas al lado de las suyas, que si se vendían le daría la mitad, que si no se vendían no le debía nada. Se vendieron todas antes del mediodía. La primera en comprar fue una señora de Pátzcuaro, con los ojos de quien conoce la laca de verdad y sabe distinguirla de la imitación con solo tocarla. Cuando vio el trabajo de Natividad, se quedó callada un momento antes de preguntar quién la había hecho. Y cuando Natividad levantó la mano, la señora preguntó de quién había aprendido. Cuando Natividad respondió que de su abuela Dolores Charatanga, la señora dijo que conocía ese nombre, que había visto piezas de esa señora hace más de 20 años y que eran de las mejores que había visto en su vida, que creía que había muerto ya. Natividad respondió que sí, que había muerto hacía 10 años, pero que le había dejado todo lo que sabía. Y ahí, en el tianguis con el sol del mediodía cayendo sobre los toldos y el ruido del mercado alrededor, Natividad Charatanga Ponce sintió por primera vez en meses que su abuela seguía presente en algún sentido que no sabía explicar, pero que se sentía en las manos y en el ojo que ve el diseño antes de que el buril lo trace.
Ese domingo volvió al jacal con dinero por primera vez. No era mucho, pero era suficiente para comprar maíz y frijol y chile y una vela gruesa para el altar de la Virgencita, y todavía sobraba algo para guardar. Encendió la vela esa noche y se quedó mirando la llama un rato antes de acostarse, y la llama ardió pareja y tranquila en el aire quieto del cuarto, y Natividad pensó que a lo mejor sí, que a lo mejor esto iba a poder ser. Lamberto Huacuz la vio pasar ese mismo domingo, aunque ella no lo notó. Era un hombre de unos 45 años, ranchero del rancho que quedaba al otro lado de la loma, con los encinos grandes, viudo desde hacía 5 años, de esos que no hablan mucho porque no necesitan hablar para que las cosas queden claras. Compró una de las jícaras sin preguntar el precio, simplemente la tomó y pagó lo que doña Filomena dijo, y se fue con ella bajo el brazo sin comentario. Natividad se enteró después por doña Victorina de quién era, y escuchó esa información sin darle más importancia que la que tenía. Tenía demasiado que hacer para pensar en cosas que no eran urgentes. Las semanas siguieron con el ritmo del trabajo, que es el ritmo más honesto que existe y el único que no miente sobre lo que da. Cada mañana, el fogón prendido en la oscuridad antes de que saliera el sol. El café de olla con canela que se permitía desde que tenía dinero para comprarlo, preparado en la vieja olla de barro que había sobrevivido al abandono del jacal intacta, por alguna razón que Natividad agradecía sin buscarle explicación. Las tortillas en el comal que doña Victorina le había prestado mientras conseguía uno propio. Tortillas de maíz azul que ella misma molía en el metate que encontró en un rincón del jacal, tan pesado que nadie lo había movido en años, moliendo el maíz en círculos lentos y firmes, con la mano sobre la piedra hasta que la masa quedaba suave y lista. Ese sonido del metate, que era uno de los sonidos más viejos del mundo y que Natividad llevaba en el oído desde que era tan pequeña que apenas le llegaba a la cintura de su abuela. Luego la tierra, luego la laca, luego el cuidado de Terca, que cada semana caminaba con más ligereza y que a veces, cuando Natividad se acercaba al corral improvisado bajo la higuera, metía el hocico en el rebozo de su madre como buscando algo que oliera a hogar. En las noches, la vela del altar y el silencio del valle, que era un silencio de los buenos, no el silencio de la soledad, sino el silencio de la paz que se conquista, ese que se siente en los hombros como cuando te quitas un peso que ya habías olvidado que cargabas. La segunda hornada de laca que sacó fue más ambiciosa que la primera. Hizo 4 bateas medianas con diseños diferentes en cada una, porque había aprendido que al público del tianguis le gustaba la variedad, que si veía el mismo diseño repetido, dejaba de mirarlo, pero que si cada pieza tenía su propio lenguaje, se detenía y lo estudiaba. En una puso el cerro con los pinos que se veía desde la puerta del jacal al amanecer, usando el verde de la malaquita para las copas de los árboles y el negro del manganeso para los troncos y los surcos de la barranca. En otra puso el lago con las canoas y las redes de mariposa extendidas sobre el agua, que era el recuerdo de su padre y que cada vez que grababa el buril en esas líneas sentía que le hacía algo parecido a una visita. En la tercera puso las flores del campo que crecían en los bordes del arroyo, esas flores amarillas y rosas que nadie plantaba y que aparecían solas cada temporada como recordatorio de que la vida tiene sus propias decisiones. Y en la cuarta, la más pequeña y la más cuidada, puso los diseños geométricos de los tejidos purépecha que su abuela le había enseñado primero que cualquier otra cosa, los rombos y los triángulos y las líneas paralelas que tenían un nombre en la lengua de su pueblo y que significaban agua, tierra, maíz.
todo lo que sostiene la vida de la gente del lago. Mientras trabajaba la laca por las tardes y las noches, en el corredor donde la luz de la vela era suficiente para ver el trabajo del buril, pensaba a veces en su abuela Dolores y en cómo le había dicho una vez que la laca era oración de las manos, que cuando una mujer laqueadora trabaja bien, su mente está callada y sus manos hablan por ella con el lenguaje que los minerales y la madera se entienden entre sí desde tiempos que no tienen fecha. Natividad no había entendido eso completamente cuando era joven, pero ahora, en el silencio de ese jacal con el lago a lo lejos y la vela ardiendo y el buril trazando líneas sobre el mineral endurecido, entendía perfectamente lo que su abuela quería decir. Había noches en que terminaba de trabajar y miraba las manos y no sabía exactamente cuánto tiempo había pasado, que era la señal de que el trabajo había sido del bueno, del tipo que lleva a un lugar donde el tiempo funciona diferente. Próspero Izaguirre llegó un martes cuando la milpa ya estaba sembrada y los primeros tallos de maíz salían de la tierra con esa urgencia verde que tiene el maíz cuando la tierra es buena y el temporal llegó a tiempo. Era un hombre grande que ocupaba más espacio del que necesitaba, montado en un caballo bayo bien alimentado que contrastaba con todo lo que lo rodeaba, con sombrero de palma caro y botas de cuero con punta de metal que brillaban aunque no debieran brillar en camino de rancho. Lo acompañaban dos hombres jóvenes que no decían nada y que miraban desde la altura del caballo con esa cara neutra y un poco amenazante de los que hacen lo que les pagan. Se detuvo frente al jacal sin bajar del caballo. Dijo que esa tierra era suya, que tenía papeles que lo probaban, que Natividad estaba ahí sin permiso de nadie y que tenía 30 días para recoger lo que era suyo y salir antes de que las cosas se pusieran más difíciles. Lo dijo con esa calma que usan los que están acostumbrados a que el mundo les responda como ellos quieren, sin necesidad de levantar la voz, porque el caballo y los hombres y el sombrero caro ya hablaban por él. Natividad lo escuchó desde la puerta del jacal con los brazos cruzados y los pies bien plantados en el piso de tierra. No dio un paso atrás ni levantó la voz. Preguntó con toda la tranquilidad que pudo sostener que le mostrara esos papeles. Próspero le dijo que no tenía que mostrarle nada a nadie, que ella sabía bien que estaba donde no debía y que lo inteligente era irse antes de que lo inteligente dejara de estar disponible. Natividad respondió que mientras no viera ningún papel y ninguna autoridad que dijera que tenía que irse, no iba a irse, que la tierra la había trabajado con sus propias manos desde hacía meses y que eso valía algo aunque a él no le pareciera. Próspero la miró un momento con la cara de quien no esperaba esa respuesta de una mujer sola. Giró el caballo y se fue levantando polvo, con los dos hombres detrás. Esa noche, Natividad no durmió bien. Sabía que Próspero no iba a quedarse quieto. Sabía también que su posición era débil, que no tenía papeles de nada, que la historia del viejo Epifanio era una historia oral que no valía nada escrita en ningún juzgado. Pero también sabía que si se iba ahora, ¿a dónde iba? Y la respuesta a eso no era ningún lugar bueno. Las mujeres del pueblo llegaron por otro camino. Zenaida Torruco fue la primera, que tenía esa habilidad de sembrar rumor que tienen las personas que hablan mucho en los lugares correctos con la gente correcta y que saben que lo que siembran crece solo sin que vuelvan a regarlo. Zenaida empezó diciendo en el mercado que esa mujer del jacal de Epifanio era rara, que nadie sabía de dónde había salido, que una mujer sola en tierra ajena siempre tenía algo que ocultar aunque no dijera qué. Macaria, su hermana, que era más quieta pero igual de peligrosa con la lengua,
añadió que los colores de las piezas de laca eran demasiado brillantes para ser naturales, que quién sabía qué le ponía, que ella no compraba nada de ahí, aunque le costara más traer las piezas de Uruapan. Y entre las dos fueron sembrando esa semilla que crece tan rápido en los pueblos chicos, la semilla de la desconfianza que una vez sembrada no necesita agua ni cuidado, crece sola con el miedo y el aburrimiento de la gente que no tiene otra cosa mejor en qué pensar. Empezaron a circular palabras que nadie decía directamente, pero que todos escuchaban. Que Natividad hablaba sola de noche, que se le había visto luz en el jacal a horas en que nadie debería estar despierta, que la mula era demasiado quieta y demasiado apegada para ser animal normal, que en el pueblo de donde venía la habían corrido también, que algo había pasado con su marido, que no era solo una enfermedad. Las palabras bruja y hechicera empezaron a flotar en el tianguis como humo de copal, sin que nadie las dijera directo, pero sin que nadie las apagara tampoco. Y cuando el humo de ese tipo se instala en un lugar pequeño, es muy difícil de sacar. Las ventas empezaron a bajar. Un domingo solo se vendió una jícara, y la señora que la compró lo hizo con la cara de quien hace algo que sabe que debería pensarlo mejor. El siguiente domingo, nadie. Doña Filomena le dijo con evidente incomodidad que quizás era mejor que Natividad no pusiera sus cosas por un tiempo, que la gente andaba muy revuelta con eso y que ella no quería meterse en problemas. Natividad recogió sus piezas del tendido en silencio y se fue a pie por el camino de terracería, con Terca trotando detrás, sintiendo las miradas del mercado en la espalda como agujas pequeñas que no duelen mucho, pero que se sienten. Doña Victorina siguió apareciendo como siempre, a veces con tortillas, a veces con quelites del mercado, a veces con nada más que su bastón y su sombrero y su manera de sentarse en el umbral y mirar el valle como si tuviera todo el tiempo del mundo. Una tarde le dijo que Próspero había estado hablando con el presidente municipal, que no sabía de qué exactamente, pero que cuando Próspero hablaba con el municipio era siempre para que las cosas le salieran a su favor. Natividad escuchó y siguió lijando la pieza de madera que tenía en las manos, y asintió, y no dijo nada. Pero adentro algo empezó a parecerse más a alarma que a esperanza. Próspero regresó 15 días después de la primera visita, esta vez sin sus hombres, pero con un papel doblado que agitó frente a Natividad sin dejárselo ver de cerca. Dijo que ahí estaba la prueba de que la tierra era suya, que había consultado al abogado del municipio y que si en 8 días ella no había desalojado, él iba a pedir la fuerza pública para sacarla. Lo dijo de pie frente a ella en el camino de entrada, con ese tono que usa la gente que está acostumbrada a que nadie le pregunte 2 veces. Natividad le dijo que quería ver ese papel de cerca, que eso era su derecho. Próspero lo guardó en el bolsillo de la camisa y dijo que no tenía que enseñarle nada a ella, que esperara a que llegara la autoridad. Y se fue. Esa noche, Natividad se quedó largo rato sentada frente al altar de la Virgencita, con la vela ardiendo y las manos quietas sobre las rodillas. Pensó en todos los caminos posibles y vio que todos terminaban en el mismo lugar si Próspero conseguía lo que quería. Pensó en Terca pastando tranquila junto al arroyo, sin saber nada de papeles ni de juzgados. Pensó en la batea que tenía a la mitad del proceso, con 2 capas de base ya secas y el rojo del cinabrio listo para la siguiente, y pensó que sería una lástima dejarla a la mitad, porque iba a ser buena pieza. Y ese pensamiento pequeño y concreto sobre una batea que no podía quedarse a la mitad, fue lo que la sostuvo esa noche.
La noche que Próspero mandó a sus hombres, Natividad estaba despierta junto al fogón con una vela encendida en el altar y los buriles en las manos sin usarlos, solo sosteniéndolos como se sostiene algo familiar cuando el cuerpo siente que algo va a pasar antes de que el entendimiento lo entienda. Escuchó los pasos cuando ya eran las 2 de la mañana, pasos pesados que pisaban fuerte a propósito, para que supiera que venían, para que el miedo llegara antes que ellos y los recibiera. No salió. Se quedó adentro oyéndolos trabajar durante lo que le pareció una hora. Oía el ruido de las plantas arrancadas de raíz, el golpe seco de los pies sobre la tierra de la milpa, las voces bajas que no eran conversación, sino comunicación de tarea, de hombres que hacen lo que les pagaron sin pensar en lo que destruyen, y oyó también el ruido que le llegó más adentro que cualquier otro. El sonido de sus piezas de laca cayendo al piso, la madera y el mineral contra la tierra, ese sonido que conocía de muchos años de trabajo y que nunca había escuchado de esa manera, como algo que se rompe no solo en lo físico. Al amanecer salió. La milpa estaba arruinada en su mayor parte, las plantas de maíz arrancadas y tiradas en montón, como si alguien las hubiera contado para destruirlas una por una, los surcos de frijol pisoteados, el quelites hecho polvo. Faltaban 3 piezas de la tabla donde las dejaba airear, incluyendo la batea más trabajada, la de los pájaros y la espiral del agua que había tardado más que ninguna y que era la mejor que había hecho desde que llegó al jacal. Natividad se quedó parada en el centro de lo que quedaba de su milpa durante mucho tiempo. El sol iba subiendo y el valle se iba llenando de luz y de los primeros sonidos del día, los pájaros, el agua del arroyo, un gallo lejos. Terca se acercó despacio y se quedó a su lado, el hocico rozando su brazo con esa suavidad que tienen los animales cuando saben que no pueden hacer nada pero tampoco pueden irse. Entró al jacal, se sentó en el piso de tierra, sacó el rebozo de su madre del bulto donde lo guardaba y lo sostuvo entre las manos, pasando los dedos por el tejido de lana, por las franjas de ocre y café, sintiendo el peso de esa tela que era también el peso de todo lo que había perdido y de todo lo que había construido con las manos después de perderlo. El rebozo olía todavía a su madre, o quizás ya no olía, y era el olfato de ella que ponía ese olor donde lo necesitaba encontrar, que al final da lo mismo. Diosito, dijo en voz baja mirando la vela del altar que todavía ardía. Diosito, si me vas a ayudar, que sea hoy, porque hoy es el día que lo necesito más. Se quedó en silencio. La llama ardió pareja y serena. No hubo respuesta del tipo que se espera, pero hubo algo. Ese silencio que a veces es la única respuesta que existe y que hay que aprender a escuchar. Pensó en irse. La idea le duró exactamente lo que tarda en durar una cosa que ya sabes que no vas a hacer. Pensó en las capas de aje aplicadas con la palma de la mano en las noches frías, en los surcos abiertos con las manos en la tierra oscura, en el techo remendado que ella misma había remendado teja por teja, en la primera vela encendida para la Virgencita con el primer dinero ganado, en el primer domingo de tianguis, en la cara de la señora de Pátzcuaro cuando reconoció el trabajo de su abuela, en Terca engordando semana a semana, en el frijol y el quelite creciendo porque ella los había sembrado con sus manos. Todo eso era suyo, aunque no hubiera un papel en ningún juzgado que lo dijera. Era suyo de la única manera que importa de verdad. No me van a ver caer, dijo en voz baja, todavía mirando la vela. No me van a ver caer. Se levantó. Fue a alimentar a Terca. Y luego fue a ver qué quedaba de la milpa y qué se podía rescatar. Porque el dolor no detiene el trabajo y el trabajo no espera a que el dolor pase.
Lo que no sabía Natividad era que doña Victorina Cetina no había estado quieta ni un solo día desde la primera vez que Próspero Izaguirre apareció en el jacal. La vieja llevaba semanas haciendo preguntas en el pueblo con esa discreción que tienen las personas mayores, que saben que la mejor manera de obtener una respuesta es no preguntar directo, sino preguntar alrededor. Mencionar un nombre para que otro nombre salga solo. Hablar de una cosa para que la gente cuente otra. Había hablado con el sacristán Eustacio, que llevaba 40 años en la parroquia y que tenía en la cabeza la historia completa de todo lo que había pasado en ese pueblo durante ese tiempo, incluyendo lo que nadie más recordaba, porque nadie más tenía razón para recordarlo. Había hablado con doña Presentación, que era la más anciana del barrio de abajo y que había conocido al viejo Epifanio Solórzano cuando los dos eran jóvenes, y había ido al municipio, al archivo que quedaba en un cuarto pequeño lleno de cajas y legajos viejos, y había pedido permiso al secretario Rodrigo, que era sobrino segundo de su comadre Dolores, y que no se iba a negar, para revisar unos papeles de hace 8 años. Y había encontrado dos cosas importantes. La primera era un documento firmado ante el párroco anterior, el padre Abundio, que ya había muerto también, antes de que muriera Epifanio Solórzano, una carta de disposición de bienes que no era testamento legal, pero que era testimonio firmado de su voluntad ante dos testigos del pueblo y el sello de la parroquia de esos años. En esa carta, Epifanio decía que la tierra del jacal del Vallecito debía pasar a cualquier descendiente de la familia Solórzano que la trabajara de buena fe, ya que él no tenía herederos directos que la quisieran. Era documento antiguo y no tenía fuerza de ley por sí solo, pero era la declaración de un hombre sobre lo que quería que pasara con su tierra. Y eso en la memoria de un pueblo valía tanto como muchos papeles oficiales. La segunda cosa era la inconsistencia en el documento que Próspero Izaguirre había presentado en el municipio. El número de parcela en el papel de Próspero correspondía a otro terreno completamente diferente, uno que quedaba al otro lado del Cerro de los Encinos y que sí era de Próspero de verdad. Era posible que fuera error, que alguien hubiera copiado mal el número. Era posible también que no fuera error. El secretario Rodrigo había revisado 3 veces el número antes de confirmarle a doña Victorina que no había manera de que ese papel correspondiera al predio del jacal de Epifanio. Doña Victorina fue al jacal el mismo día que encontró eso, con el papel del sacristán bajo el brazo y el paso de quien lleva algo que importa. Encontró a Natividad en cuclillas en lo que quedaba de la milpa, replantando con las manos los tallos de maíz que todavía tenían raíz suficiente para sobrevivir, acomodando tierra alrededor de cada uno con esa atención de quien no tiene esperanza, pero tiene terquedad, que a veces es más útil. Se quedó mirándola trabajar un momento antes de hablar. Y Lamberto Guacuz apareció también ese mismo día, aunque por separado. Llegó a pie desde su rancho, sin caballo, con el sombrero en la mano y la mirada directa que era su forma de estar en las situaciones difíciles. Dijo que había escuchado lo que los hombres de Próspero habían hecho la noche anterior, que desde su rancho el ruido llegaba claro en el silencio del valle, que no había salido porque no sabía si su presencia iba a ayudar o empeorar las cosas en la oscuridad. Dijo que lo sentía. Dijo que si Natividad necesitaba un testigo de todo lo que había trabajado en esos meses, de todo lo que era visible para cualquiera que tuviera ojos y hubiera pasado por ese camino, él daba su nombre y su palabra ante quien hiciera falta. Lo dijo sin promesas de más ni adornos de ningún tipo, con la economía de un hombre que sabe que no debe decir lo que no puede cumplir. Natividad lo miró.
Luego miró a doña Victorina. Luego volvió a Lamberto y dijo que sí, que aceptaba, que fueran al municipio cuando él pudiera. Lamberto dijo que mañana mismo si ella quería. El secretario Rodrigo tardó 2 días en revisar todo con cuidado, y al cabo de esos 2 días emitió una resolución que decía que el documento de Próspero Izaguirre no correspondía al predio en disputa según los archivos del catastro, y que mientras el asunto se resolviera legalmente, ninguna autoridad podía forzar el desalojo de quien trabajaba la tierra de buena fe con evidencia de meses de labor sostenida. Lamberto Huacús firmó como testigo de esa labor. El sacristán Eustacio presentó copia del documento del padre Abundio. No era la solución definitiva, el asunto legal seguía abierto, pero era suficiente para que Próspero no pudiera mandar a nadie a sacarla por la fuerza mientras tanto. La noticia corrió por el pueblo con esa velocidad que tienen en los lugares pequeños, las noticias que dan vuelta a lo que la gente esperaba. Zenaida Torruco fue la primera en callarse, con esa manera de desaparecer en silencio que tienen las personas que hablan mucho cuando conviene y que saben cuándo dejar de hablar. Macaria siguió sus pasos. Los rumores de brujería se disolvieron como se disuelven siempre los rumores cuando pierden utilidad, sin que nadie los desmintiera oficialmente. Simplemente dejaron de circular porque ya no servían para nada. Y el pueblo siguió adelante como siguen los pueblos, mirando hacia adelante y haciendo como que lo de atrás no pasó. Doña Filomena mandó recado con doña Victorina de que cuando Natividad quisiera podía volver a poner su lugar en el tianguis, y ese domingo, cuando Natividad llegó al mercado con sus piezas nuevas, varias mujeres que habían apartado la vista en las semanas anteriores le dijeron buenos días, algunas con vergüenza visible, otras con esa desenvoltura de quien hace como que nunca pasó nada. Natividad respondió a cada saludo con la misma cortesía, sin ironía y sin calidez especial, con la neutralidad de quien no guarda rencor porque el rencor es una carga que no ayuda a cargar nada más, y porque la dignidad que se tiene sin necesitar que los demás la reconozcan pesa menos y dura más. Las piezas se vendieron ese domingo y también el siguiente. La señora de Pátzcuaro volvió con una amiga y encargó una batea grande con el diseño que eligiera Natividad, que fue la primera vez que alguien le daba esa libertad completamente. Y Natividad hizo esa batea con los pájaros del lago y la espiral del agua, y en el centro el cerro con los encinos que se veía desde la puerta del jacal. Y cuando la entregó, la señora la miró mucho tiempo y dijo que era la pieza más bonita que había comprado en muchos años. Natividad recibió ese elogio con la misma tranquilidad con que recibía todo, porque había aprendido que los elogios y los insultos pesan lo mismo si uno deja que determinen quién es. Y ella ya sabía desde hacía tiempo quién era. Próspero Izaguirre no volvió en persona. Mandó a decir que el asunto seguía abierto, que ya vería, pero las palabras de la gente que ya no tiene el viento a su favor suenan huecas aunque sean las mismas palabras, y Natividad las escuchó y las dejó pasar sin perder el sueño por ellas. El asunto legal se resolvió 2 años después, cuando el catastro actualizó los registros y quedó asentado con todos los papeles que el predio del jacal era de Natividad Charatanga Ponce, viuda de Wenceslao Solórzano, con derecho de posesión por trabajo sostenido de la tierra. Ese día Natividad fue al municipio a recoger su copia del documento. Lo dobló con cuidado y lo guardó en la lata de hojalata de su abuela Dolores, junto a los pigmentos minerales, porque no había lugar más seguro en el mundo que ese. Lamberto siguió viniendo. Primero con pretextos que ninguno de los dos cuestionaba, a traer madera que le sobraba, a preguntar si necesitaba alguna herramienta, a ver si podía reparar el pedazo del cercado que se había caído.
Luego, sin pretextos, simplemente apareciendo al atardecer a sentarse en el umbral. Y Natividad empezó a tener café listo cuando llegaba sin que ninguno de los dos lo comentara, porque hay cosas que se establecen sin palabras y que son más firmes que cualquier cosa que se diga en voz alta. Una noche de octubre, con el frío de la temporada instalado en el valle y las velas encendidas en todos los altares por el Día de Muertos que se acercaba, Lamberto dijo que si ella quería podía casarse con él, que él tenía tierra y rancho y que no era de los que se meten en la vida de nadie, pero que le parecía que estar juntos era mejor que estar solos cada quien. Lo dijo sin rodeos y sin romanticismo ni promesas de más, como se dice lo que se piensa cuando uno ya tiene la edad suficiente para no adornar lo que es verdad. Natividad lo miró un buen rato sin decir nada. Luego le dijo que sí, pero que el jacal y la tierra eran de ella, que los papeles iban a seguir a su nombre cuando los papeles estuvieran en orden, que la laca era su oficio y su sustento, y que eso no cambiaba por casarse, que se lo decía con todo el respeto y todo el cariño que tenía, porque necesitaba que lo entendiera antes de que fueran a ninguna parte a decir que sí. Lamberto la escuchó hasta el final sin interrumpirla. Cuando terminó, dijo que ninguna de esas condiciones le parecía mal, que él no había venido a quitarle nada, sino a añadir lo que pudiera, y que si ella lo aceptaba así, él lo aceptaba también. Se casaron en la capilla del pueblo en una mañana de noviembre gris y fría, con doña Victorina de testigo y el sacristán Eustacio y 4 personas más, sin fiesta grande ni música, con atole caliente y corundas de rajas que Natividad hizo ella misma la noche anterior con la receta que su madre le había enseñado de memoria. Esas corundas de masa de maíz azul envueltas en hoja de milpa con rajas de chile poblano y queso fresco, que olían a hierba santa y a nixtamal, y que eran exactamente el sabor de su infancia. Pasaron los años de la manera en que pasan en los lugares donde la tierra manda más que el calendario, lentamente y sin avisar, marcados por las temporadas de siembra y de cosecha, por los cambios que se ven en las cosas y en los cuerpos, pero que nadie puede señalar con exactitud, porque no hay un día en que ocurran, sino que van ocurriendo todos los días un poco, acumulándose despacio como helaje sobre la madera, capa a capa, hasta que un día te das cuenta de que la pieza ya está terminada y no sabes exactamente cuándo llegó a serlo. La milpa de Natividad fue creciendo año tras año hasta ocupar todo el terreno del jacal y más allá, tierra que fue comprando de a poco con lo que producía la laca, parcela por parcela, con esa paciencia de quien sabe que las cosas que duran se hacen despacio. El jacal se fue convirtiendo en casa, primero con el cuarto nuevo de adobe que Lamberto construyó pegado a la pared original, luego con el corredor techado donde Natividad trabajaba la laca en las tardes de buen tiempo, con la vista al arroyo y a los encinos del cerro y al lago que en los días muy claros brillaba a lo lejos como un espejo de plata puesto en el fondo del valle por mano que nadie vio nunca, pero que supo exactamente dónde ponerlo. El Día de Muertos de los primeros años fue el primero que Natividad pasó sin miedo de que alguien llegara a sacarla de ahí. Puso un altar con flores de cempasúchil que cortó en el borde del camino principal, y con velas de las gordas y con el café de olla que preparó muy temprano esa mañana. Y puso en el altar la foto de su abuela Dolores y una de sus piezas de laca, una jícara pequeña con el diseño del lago, para que la abuela tuviera ahí su propio trabajo junto a ella. Lamberto llegó esa tarde con copal del mercado y se sentó a su lado frente al altar, y no dijeron mucho, pero estuvieron ahí juntos mientras la noche caía sobre el lago y las velas ardían parejas.
y el olor del cempasúchil llenaba el cuarto con esa fragancia que en Michoacán es sinónimo de noviembre y de los que se fueron pero no se olvidan. Terca murió un invierno de muchos años después, tan vieja que ya no comía con ganas y que se quedaba parada en el corral mirando el horizonte con esa inmovilidad que tienen los animales cuando saben lo que se acerca y ya no le tienen miedo. Natividad la enterró junto a la higuera, como se entierra a los que uno quiere, con palabras y con silencio y con las manos que hacen el último trabajo de cuidado. Esa tarde se sentó junto a la higuera un buen rato, con las manos en la tierra fresca sobre la tumba, pensando en la mañana en que Terca y ella habían salido del rancho de los Solórzano sin saber a dónde iban, y pensando en todo lo que había pasado desde entonces, y agradeciendo a la mula de la única manera que tiene sentido agradecer a los animales que nos acompañaron, que es acordándose de ellos con claridad, sin olvidar nada. Tercona, la mula que vino después, era del rancho de Lamberto y no tenía el carácter testarudo de su antecesora, pero tenía una ternura que la otra nunca había tenido, y Natividad la quiso de otra manera, con ese cariño diferente que se tiene por lo que viene después de lo que se perdió. Las piezas de laca de Natividad Charatanga Ponce llegaron a conocerse en Pátzcuaro y más allá con el tiempo. La señora de la primera compra las mostró en una tienda de artesanías de la ciudad y alguien de la capital las vio y preguntó quién las hacía. Vinieron a buscarla, gente que llegaba al rancho con cara de quien ha viajado lejos y no puede creer que lo que buscaba esté en un lugar tan sencillo, y Natividad los recibía en el corredor y les mostraba el proceso con la paciencia de quien no necesita impresionar a nadie, porque el trabajo habla por sí solo y siempre ha sabido hacerlo. Nunca abrió tienda en la ciudad, nunca se fue del rancho. Doña Victorina Cetina murió a los 84 años con sus botas puestas, como había vivido, yendo al mercado del jueves con su canasta y su bastón. Natividad le hizo una placa de laca para su tumba con flores de 4 pétalos y los pájaros del lago, y la puso ella misma en la piedra con sus propias manos, y no dijo nada, porque doña Victorina siempre había preferido los gestos a las palabras, y había que respetarle eso hasta al final. Ahora Natividad tiene el pelo blanco en las sienes y las manos marcadas por décadas de mineral y aje y tierra. Unas manos que son mapa de todo lo que ha vivido, que no son manos bonitas en el sentido en que algunas manos se llaman bonitas, pero que son las más honestas que ella ha conocido, y las conoce bien, porque las mira todos los días con el mismo respeto con que mira la tierra y el lago. Se sienta en el corredor en las mañanas, cuando el valle todavía está entre la niebla y el café de olla humea entre sus manos, con la batea en el regazo en algún punto del proceso, y trabaja despacio y en silencio mientras el mundo se despierta alrededor. La higuera está más grande que nunca y da higos que se venden y que se comen y que cada agosto llenan el corredor con ese olor dulce y denso que Natividad ya no puede separar del olor de sus primeras semanas en ese jacal, cuando los higos caídos eran lo que Terca comía con tanto gusto mientras ella miraba las paredes agrietadas y se preguntaba si iba a poder. El rebozo azul marino de su madre cuelga en la pared del cuarto interior, doblado sobre una varilla de madera en el lugar donde le da la luz de la tarde. Un rectángulo de lana y tiempo que es también el recordatorio de todo lo que vino antes. Ya no lo usa para cubrirse porque tiene otros rebozos ahora, pero este no es de usar, es de ver y de saber que está ahí, que nadie se lo puede quitar, que sobrevivió todo lo que tuvo que sobrevivir para seguir colgado en esa pared. A veces le pregunta a Lamberto, que ya tiene el pelo blanco y las arrugas de los hombres que han vivido afuera durante mucho tiempo.
¿Cómo empezó todo esto? ¿Cómo llegó hasta aquí? Y Natividad le dice que llegó caminando con una mula vieja que no quería caminar rápido y que entre las dos encontraron el camino porque no había otro. Y Lamberto se ríe de esa manera suya que es casi solo una sonrisa, y en esa sonrisa Natividad ve todos los años que pasaron y todos los domingos de tianguis y todas las mañanas de tierra y laca y todas las noches de fogón, y piensa que si tuviera que empezar otra vez, lo haría igual, con el rebozo apretado al pecho y la mula detrás, y el camino adelante, que no dice a dónde lleva, pero lleva, porque hay cosas que solo se aprenden caminando sin saber a dónde se va, y la laca michoacana lo enseña mejor que cualquier otra cosa, que entre la madera sin trabajar y la pieza terminada hay capas y capas de paciencia, cada una aplicada con la palma de la mano, cada una esperando su tiempo antes de recibir la siguiente, cada una necesaria aunque en el momento en que se aplica parezca que no cambia nada, que el diseño que se graba al final no es invención, sino memoria de las manos, que saben mucho más de lo que la mente cree que saben, que la tierra no entiende de injusticias, ni de documentos falsos, ni de hombres a caballo que llegan con papeles que no corresponden a nada. La tierra entiende de manos que la trabajan con honestidad y de semillas plantadas a su tiempo y de agua cuidada y de paciencia que no tiene prisa porque sabe que lo que crece bien no se apura, y que a veces lo que parece tierra seca y jacal caído y mula vieja que no camina rápido, es en realidad el principio de algo que va a durar mucho más que el dolor que lo hizo nacer, y que va a ser más hermoso que cualquier cosa que se hubiera podido imaginar al inicio del camino. Fin. Para las que se fueron con lo que cabía en un bulto y construyeron con eso algo que nadie les podía quitar. Para las mulas viejas que caminaron sin saber a dónde. Para las abuelas que dejaron el conocimiento en las manos de sus nietas antes de irse, que es la forma más antigua y más segura de no morir del todo.